Ya, estamos reingresando, así que vamos de a poquito para que podamos conectarnos todos sin mayor problema. Ya. Vamos 28 según esto. De a poquito vamos reingresando y continuaríamos ahí con la sesión, ¿no? Mientras tanto, ¿está todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten que yo repita? Ya, ok. No, Entonces, profe, todo claro. perfecto. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me avisan. Si hay algo que, como les digo, que no esté claro, me reiteran, me dice, profesor, sabe que esta parte no está clara, no la entendí bien. Yo le voy a repetir, no hay ningún inconveniente, ¿no? Así que en ese aspecto no hay problema. Aquí déjenme ver, hay más personas ahí que están entrando. Ya. En todo caso, yo igual pienso que toda esta cosa eh, es realmente increíble, la tecnología, toda esta. O sea, por un lado la tecnología, yo no sé si opinarán lo mismo que yo, pero por un lado es increíble todo esto, pero por otro lado también como que de repente siento que como que a veces siento que es demasiado, ¿eh? Pero como que se pierde un poco la humanidad misma con toda esta cosa, pero también es útil, ¿eh? O sea, sin duda alguna. O sea, mire el hecho de que podamos estar haciendo la clase así, usted en su casa, yo en la mía, y podamos estar trabajando, esto es increíble pues, para las generaciones antiguas, todo era impensable. Y ahora ya me la hubiera querido yo haber tenido la clase que el profesor me la explicara tranquilamente mientras yo estaba cómodamente, digamos, sentado. A lo mejor, no sé, a lo mejor alguien no está nada tan cómodamente en este momento, pero yo supongo que a lo mejor podrá tener alguna comodidad básica, por lo menos. Pero ya es una gran cosa que uno pueda recibir la clase en la casa. Eh, Así que en ese aspecto, ahí está. ¿Cuántos vamos ya? 36 creo que es un número razonable como para poder retomar. Ya. Vamos entonces, voy a volver a compartir. Estábamos acá. Aquí estábamos. Y ahí apareció. Ya. Ahí debería aparecer. Ya. Entonces, esto es la estadística. Por eso es que es importante aprender estadística. Ustedes, a medida que ustedes vayan perfeccionándose en el área en que ustedes están, algún día ya cuando sean profesionales van a, bueno, la primera parte de su trabajo siempre va a ser un trabajo práctico, pues seguramente que van a estar, pongámosle, que en este momento ustedes ya fueran profesionales de la salud, seguramente las tendrían ahí atendiendo gente con este problema del COVID y vacunando, o sea, uno estaría en una cuestión práctica, no va a estar preocupado de la estadística. Pero indudablemente que hay un momento a medida que usted vaya adquiriendo mayores conocimientos, que usted vaya avanzando en su carrera profesional, usted va a ir necesitando tener información, análisis, estudios, seguramente le van a encargar, le van a decir, oye, ¿sabes que necesitamos tener algún tipo de información más precisa? O a lo mejor usted dice, mire, ¿sabe que voy a participar en una investigación para ver si podemos mejorar tal cosa? Bueno, la estadística va a ser importante. Particularmente lo que usted va a estudiar es la bioestadística. Esa es el área que usted está estudiando. Así que esa es. Bueno, vamos ahora a la siguiente diapositiva, que dice lo siguiente. Nos dice que la estadística tiene dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial, que son las que yo expliqué hace un ratito atrás. ¿Ya? Esas son las dos grandes áreas de la estadística. ¿Cuál? La que vamos a aprender nosotros a trabajar, la que vamos a trabajar ahora, va a ser la estadística descriptiva. Esa es la que vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Entonces, estadística descriptiva y estadística inferencial. Ahora, ¿qué es lo que es la estadística descriptiva? Veamos brevemente. Algo ya expliqué, pero aquí voy a presentar un poquito más. Dice, la estadística descriptiva es aquella rama de la ciencia estadística cuyo interés está centrado en el manejo de datos, pero referidos a qué. La estadística descriptiva nos va a entregar herramientas para la recolección, presentación, mediante tablas o gráficas, cómo resumirla de manera más efectiva incluso que las tablas gráficas, y la obtención de conclusiones en un ámbito que no exceda el conjunto de datos que se maneja. Esto es importante y puede ser un poco más confuso porque puede parecer no tan claro. Así que me voy a detener un poquito en esta última. Explico brevemente con un ejemplo muy simple para que me puedan comprender bien. Supóngase que yo estuviese interesado en el promedio de edad de ustedes del curso.
Bueno, lo que yo tendría que hacer sería pedirles a cada uno de ustedes, a cada uno de mis estudiantes, que son ustedes, pedirles que por favor me diera su edad. Yo con las tuviera anotadas todas las edades, las sumo, las divido por el total y ahí tengo el promedio. Entonces yo diría, ah, mira, sabes que el curso, el promedio de edad es de 20,4 años, por ponerle cualquier cosa. Ya, pues, ahí tengo el promedio. Pero supóngase que yo voy y digo, ah, como el promedio de edad es de 20,4 años en el curso, quiere decir que el promedio de edad de los alumnos de toda la universidad es de 20,4 años. Entonces alguien me podría decir, espere, pues, profe, aguántese un poquito. Usted lo que sacó fue el promedio de edad de los alumnos del curso. Eso no le da derecho a usted a empezar a plantear que ese promedio representa a los alumnos de la universidad. ¿Me entiende? Ya, a eso se refiere. O sea, cuando nosotros hacemos estadística descriptiva, nosotros podemos sacar conclusiones, pero esas conclusiones tienen que ser solamente limitadas al conjunto de datos con los cuales yo estoy trabajando. O sea, las conclusiones que yo puedo hacer en el ejemplo que les acabo de dar son referidos solo al curso. No me puedo escapar más allá de eso. Si yo quiero escaparme más allá de eso, entonces ya no puede ser la estadística descriptiva y entraríamos en la estadística inferencial. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ok. Vamos entonces ahora a dos conceptos también o tres conceptos que son muy importantes. Son tres conceptos que van a aparecer hasta permanentemente. Uno es el concepto de población, el otro es el concepto de muestra y el otro es el concepto de variable. ¿Qué es lo que es una población? Dice, población es el conjunto de todos los datos o mediciones de una cierta variable de interés. Muestra es cualquier subconjunto no vacío de la población. Voy a detener estos dos primero, después voy a hablar de variable. Estos dos conceptos están vinculados muy fuertemente y voy a explicarlos con un poquito más de detalle. Volvamos al ejemplo del curso y al ejemplo de las edades que yo les estaba hablando. Si yo estoy interesado en las edades de ustedes del curso y yo les pido que me manden las edades y me la mandan todos los alumnos del curso, enfatizo la palabra todos, entonces yo estaría trabajando con la población formada por el curso. Es decir, cuando todos mis alumnos del curso han sido o me han entregado a mí el dato de la edad en el ejemplo que les estoy dando, estoy trabajando con la población. Esa población sería en ese caso el curso. Ya. Pero pongámosle que no me entregan la información todos los alumnos. Hay personas que no me contestaron, no me mandaron el dato, no quisieron, están enojados conmigo, lo que sea. Y solamente me la manda una parte del curso. Entonces, en ese caso, ese grupo es un grupo más pequeño de la población. Es lo que se llama un subconjunto. Y eso es lo que se llama una muestra. ¿Se fija? Esa es la diferencia entre población y muestra. La población son todos. La muestra son una parte. Ahora, el concepto de población y muestra también es bastante relativo, como le voy a explicar a continuación. Fíjese usted, el curso, si yo estoy preocupado de las edades del curso, ustedes, todo el curso, todos los alumnos del curso, constituirían una población. Pero si yo estuviese interesado en las edades de todos los alumnos de la universidad, entonces ustedes serían una muestra, ¿se fijan? Por lo tanto, el concepto de población y muestra es muy relativo y hay que fijarse bien cuando uno está estudiando o haciendo un análisis. Ahora, la palabra población no tiene por qué referirse necesariamente a personas. Ojo, uno cuando le hablan de población en el lenguaje ordinario, uno se imagina unas casas, ¿no es cierto?, en algún sector de algún lugar o donde uno vive, una población. Pero la palabra población en estadística es más amplia. Uno podría hablar de la población de perros vagos, la población de gatos que hay en Viña, la población de perros que hay en la comuna, qué sé yo, de San Ramón en Santiago. ¿Se fija? Incluso podrían ser objetos, no necesariamente vivos. Uno podría decir, mire, la población formada por los computadores de la universidad. ¿Se fija? Entonces, no hay que entender siempre que forzosamente se refiere a
personas, o pueden ser animales o pueden ser cosas. Por lo tanto, uno para hablar de personas, animales, cosas de forma global, sin precisar si se trata de uno o de otro, uno en el lenguaje cotidiano uno dice los entes. La palabra ente significa algún ser, alguna algo. Eso, un ente. Entonces la población se refiere a todos los entes. La muestra es una parte de esos entes. Esa es la idea en principio. ¿Ya? ¿Se entiende la explicación? ¿Está clara? Ya. Vamos entonces ahora al concepto de Sí, variable. profe, todo claro. Perfecto. Ahora vamos al concepto de variable. ¿Qué diablo es una variable? Bueno, la palabra variable ustedes la han escuchado hasta el cansancio de que están cabros chicos. Cuando el profesor de ciencias, ¿no es cierto?, lo está hablando, etcétera, aparece la variable. En matemática, ¿no es cierto? Mira, la variable, qué sé yo, la función, tanto, y el profesor le habla de todas esas cuestiones. Entonces, la idea de variable es la idea de un atributo, una característica que cambia de un individuo en otro. Ojo, la palabra individuo no se refiere a persona, puede ser cualquier cosa, un ente, que cambia. Tiene que ser algo que se pueda observar y medir en alguna manera. Por ejemplo, si yo no estuviera ustedes acá en la sala de clase, yo podría decir, mire, hay personas que tienen el pelo rubio, otras que tienen el pelo negro, hay personas pelirrojas, no sé. Hoy en día, con las tinturas y todo, hay gente que tiene el pelo de colores, no sé, de cualquier color. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el color del cabello sería variable, porque no todo el mundo tiene el mismo color de cabello. Lo mismo pasa con el color de los ojos. No todos tenemos el mismo color de ojos. ¿Se fija? Tampoco vivimos todos en la misma comuna. Tampoco todos tenemos la misma cantidad de hermanos. Hay personas que tienen más hermanos, menos hermanos, y algunos que no tienen hermanos, no sé. La estatura de todos nosotros cambia, no todos medimos lo mismo. Entonces esas son variables, variables. Cuando algo no es variable se le llama constante, porque es algo fijo. ¿Ya? Esa es la idea de variable. Ahora, en matemáticas, en las ciencias matemáticas, la variable normalmente usted la asocia a la letra X, esa que el profesor colocaba, y uno le decía al profesor, ¿y qué valor le doy a la X? Ya, mire, dele el valor 2,8. Ah, ya, reemplazo. Ya, variable. ¿Eh? Y otra persona dice, no, yo le quiero el valor 1,5. Ya, dele el valor 1,5. Claro, es variable. Pero en matemáticas las variables se refieren a números principalmente, esencialmente. En estadística nosotros vamos a ver que la palabra variable es más amplia. Vamos a ver que la palabra variable se refiere a cosas que no necesariamente son numéricas. Pero eso es una variable. ¿Ya? Vamos entonces acá a este concepto. Entonces, las variables, usted va a encontrar que siempre hay de dos tipos. Una son las variables cualitativas y la otra son las variables cuantitativas. Cualitativas y cuantitativas. Tal como el nombre lo indica, cualitativa se refiere a cualidad. Es decir, no son numéricas en el sentido estricto de la palabra. Aquí hay que tener cuidado con esto, de ahí lo voy a explicar con más detalle. ¿Bien? Cualitativa significa que no son numéricas en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué quiero decir con esa frase? En el sentido estricto de la palabra. Me refiero a que no son números, como por ejemplo, supóngase usted, ciudad de residencia. ¿Ya? Ah, ¿y dónde vive usted? Mire, profesor, yo vivo en Villa Alemana. Ah, y usted no, yo vivo en Viña. Ah, usted no, mire, sabe que yo, profesor, soy de Santiago. Ah, usted no, 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 yo soy de Valparaíso. Ah, yo soy de Limache, yo soy, no sé, Quilpué, qué sé yo, Concón. Entonces, eso es cualitativo. Cualitativo también sería, qué sé yo, no sé, pues la marca de auto que está estacionada afuera, a lo mejor el que tiene usted. Porque no todos los autos son iguales. El auto del vecino a lo mejor no es exactamente igual al que tengo yo, por decir algo. Eso es cualitativo. Ya voy a precisar un poquito más este tema. Cuantitativo se refiere, tal como el nombre lo indica, a algo que efectivamente es numérico. ¿Ya? Oiga, profesor, ¿qué temperatura hay en este momento? Ah, mira, sabes que hay 16 grados. Ah, ya, 16 grados. No, no, son 16,8 grados. Oiga, profesor, ¿cuál sería la dosis que tengo que entregarle? Mire, dele 5 ml cuantitativo. ¿Te fijas? Ya. Ahora, dentro de las cualitativas hay dos. Y dentro de las cualitativas también hay dos. Dentro de las cualitativas está la variable nominal y la variable ordinal. Vamos a verlas ya en detalle. Y dentro de las cuantitativas están las llamadas discretas y continuas. Entonces, las variables, como he dicho acá, son cualitativas y cuantitativas. Y las cualitativas se dividen en dos y las cuantitativas también se dividen en dos, que son las que aparecen acá indicadas. ¿Por qué es importante hacer esta discriminación?
¿Por qué es importante discriminar acá? Ojo, la palabra discriminar, pues ya me he topado con algunas personas que me dicen, pero ¿cómo? Discriminar significa diferenciar, hacer una distinción de algo. No necesariamente es negativo, ¿eh? Así que discriminar no significa necesariamente algo malo. Discriminar puede significar distinguir entre un abuelito y una persona que no es un abuelito. Claro. Y le voy a dar el asiento al caballero que se está cayendo poco menos en la micro, ya. Estoy discriminando. Uf. Ya, entonces, acá también tenemos que discriminar entre los distintos tipos de variables, reconocerlas, diferenciarlas. ¿Por qué es importante? Porque no todas se trabajan en estadística de la misma manera. Entonces, es importante que usted tenga esto claro. Yo me voy a referir a esto permanentemente en las clases. Entonces, yo necesito que usted tenga claro hoy día esta diferenciación. Y vamos a entrar a precisar cada una de ellas para que usted me entienda. Vamos al detalle entonces ahora. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Entonces, tal cual como le digo, dice si sus valores, la palabra valores no necesariamente se refiere a números, sino que se refiere a las categorías, las modalidades. Por ejemplo, valores podría ser la ciudad de residencia, el estado civil, el curso que está, la carrera que está siguiendo, a eso se refiere. Entonces dice, si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones numéricas con ellos. Por ejemplo, el sexo de una persona, el grupo sanguíneo, la religión que profesa, la nacionalidad, si fuma o no fuma, esas son nominales. ¿Cuántos son ordinales? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjese, para que usted me entienda, las variables nominales son de este tipo. Ahora, las ordinales, ¿cuáles son? Dice, si sus valores presentan una jerarquía natural independiente del observador. No parece muy claro qué quiere decir. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Quiero que me sigan bien, por favor, que se concentren en el ejemplo que les voy a dar. Imagínense que estamos en una sala, en una reunión, en la que habemos personas de distintas nacionalidades. Pongámosle que las personas fuéramos ecuatorianos, chilenos y eran brasileños, por decirlo. Por ponerles nada más, podrían haber más. Entonces yo le digo a las personas que están ahí, por favor les digo yo, mire, ¿sabe que en la hojita que tienen ustedes acá, eso y en el lápiz, me podrían anotar las nacionalidades que hay aquí en la sala de clase? Entonces a lo mejor si miramos el papelito de un ecuatoriano, a lo mejor el ecuatoriano lo primero que escribió fue ecuatoriano. Después miró y dijo, chileno, y después puso brasileño. Si miramos la hojita de un brasileño, a lo mejor el brasileño colocó primero brasileño. Después escribió ecuatoriano y después puso chileno. Y a lo mejor si miramos un chileno, puso chileno, brasileño, ecuatoriano. Y hay otros que hablan con los colegas en otro orden. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es el orden correcto para escribir las nacionalidades? Entonces alguien me diría que profesor, pero es que ¿cómo el orden correcto? Si da lo mismo, pues si son las nacionalidades nomás. Claro, da lo mismo. Es decir, el orden en que yo quiera escribir o nombrar las nacionalidades queda a libertad de la persona. Es decir, es arbitrario. Las variables nominales se caracterizan porque cuando usted las tiene que escribir en una hoja de papel, las categorías, los distintos tipos, sus características, sus categorías, el orden en que se escriba sus categorías no tiene importancia. Ciudad de residencia, ¿dónde vive usted? Viña, y usted Valparaíso, y usted Quilpué. ¿Cuál escribo primero, Quilpué, Viña o Valparaíso? Da igual. Entonces nominal. Ya. En cambio, cuando estamos en presencia de una variable que exige un orden, porque hay una categoría que es superior, porque hay una categoría que representa lo mejor, lo máximo, y hay otra categoría que representa la situación intermedia, y otra la peor, entonces ya no se pueden colocar en cualquier orden. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calificar la mejoría de un tratamiento, entonces alguien podría decir, mira, ¿sabes qué? El primer valor, el óptimo sería mejora totalmente. ¿Y cuál vendría después? Mira, el segundo tendría que ser mejora parcialmente. Y el tercero, mira, no mejora. Entonces, no las puedo escribir en desorden. O sea, no puedo escribir mejora totalmente, no mejora, mejora parcialmente. No se puede, porque hay un orden, hay una jerarquía. La intensidad del dolor, duele mucho, duele poco, no sé. Vamos a calificar al personal. Mira, el rendimiento de esta persona es muy bueno, es bueno, es regular, es malo, muy malo. No se pueden escribir en desorden. Entonces eso es ordinal. ¿Se fija? O sea, la variable ordinal es muy parecida a la nominal, pero la diferencia es que esta exige un orden cuando nosotros la describimos, la mencionamos en detalle, y esta no.
¿Se ve la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Perfecto, ya. Ahora, quiero que tengan cuidado con la palabra nominal, porque de repente uno le pueden pasar el gato por liebre. Fíjese bien. Yo decía recién que las variables cualitativas no son numéricas. Y quiero hacerles la advertencia respecto de los números, porque los números pueden ser engañosos en algunos momentos. Y se los voy a mencionar en unos minutos más. Pero quiero que estén pendientes de lo que les voy a decir. Ya. Vamos ahora al tipo de variable que se llama cuantitativa. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Dice, las variables cuantitativas son aquellas en que sus valores sí son numéricos. Y habían dos, ¿se acuerdan? Yo les nombré las discretas y las continuas. ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta y una variable continua? Para nosotros, la variable discreta va a ser aquella que toma solamente valores enteros. Por ejemplo, yo le pregunto, oiga, ¿cuántos perros tiene usted en la casa? Entonces usted me dice, profe, yo tengo 2 perros. Y usted, no, yo tengo 3. No, yo tengo 1. No, no, yo no tengo ninguno. Es la lógica que uno podría esperar que alguien le contestara una cosa así, pero a lo mejor alguien tiene más, pero eso. Pero sería bastante raro, por no decir absurdo de frentón, que alguien le dijera, ¿cuántos perros usted tiene usted? Yo tengo 3,2 perros, profesor. O sea, tiene 3 perros y un pedazo de perro. No sé, es ridículo. No tiene sentido. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? La palabra, la variable discreta se refiere a aquella que solamente puede dar entero, justo. Oiga, ¿cuántos pacientes se han atendido hoy día? Mira, se han atendido 18 pacientes. Y no tiene sentido que alguien diga, me se atendieron 12,3 pacientes. No puede. ¿Se fija? Entonces, la variable discreta siempre toma valores exactamente enteros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé por lo que sea, pero entero. En cambio, la variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, pensemos en la temperatura ambiente. Alguien dice, ¿qué temperatura hay? Y alguien dice, mira, hay 16 grados, por decir algo. Pero necesariamente tiene que ser cuando a alguno le menciona la temperatura, justo tiene que ser 16, justo 15, justo 17, justo 18. No, o sea, perfectamente podría suceder que si tomamos un termómetro y lo miramos, no marca nada 16, marca 16,023, o 15,98, o 17,04, ¿me entiendes? 20,5 grados. O sea, la variable continua puede ser un decimal. No necesariamente siempre va a ser decimal. Podría suceder que en algún momento, por casualidad, justo diera entero. Pongámosle que pregunto la temperatura y justo ahí 15 grados. Justo. ¿Puede suceder? Puede suceder. Pero la variable continua se diferencia porque cuando yo la analizo, me doy cuenta de que no está obligada a ser siempre entera. Puede ser decimal también. Algunos ejemplos, la estatura. ¿Cuánto mide usted? Mire, profesor, yo mido 1,68 m. Pero en realidad a lo mejor usted no mide nada, 1,68 m justo, usted mide 1,680423, con un instrumento súper fino está midiendo. Y otra persona mide 1,679326,4. Es una variable continua. Lo que pasa es que en la práctica uno no entra en todos esos detalles, puede entrar con tanta precisión. Pero es continua, porque es decimal, o sea, puede ser cualquier valor. La presión intraocular o la presión arterial de una persona es decimal, puede ser. La dosis que le administra usted de un medicamento. La edad. Esta es particularmente interesante. Ya vamos a mencionarla. ¿Se fija? Son variables que tienen esa característica. Las variables continuas son aquellas que usted utiliza normalmente en la física, en la química. ¿Se fija? Todas esas variables que usted utiliza en la física, en la química y que aparecen, por supuesto, en sus estudios que usted hace de tipo biológico, normalmente muchas de ellas son continuas. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Se ve la diferencia entre variable discreta y continua? ¿Está claro? Ya, ok. Sí, profe. Fíjense ahora en lo siguiente. ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna duda? No, está todo claro. Está claro, ya, perfecto, ok. Entonces, fíjese lo que vamos a ver a continuación. Le voy a mostrar un ejemplo en el cual la cosa puede ser un poco confusa. Imagínese que yo le pregunto a usted,
por la siguiente variable. Yo le digo la variable que le voy a presentar es el número de la línea de buses, o sea, en otras palabras, el número que aparece marcado en el bus que usted tiene que tomar. No todas las micros tienen el mismo número. Está la 108, la 112, la 224, no sé, por todos esos números. La pregunta es, ¿qué tipo de variable sería esto? ¿Sería nominal, ordinal, discreta o continua? Bueno, lo primero que uno podría contestar, a ver si me están hablando de las micros, son números. Entonces, esos números tienen que ser cuantitativos. Claro, ¿no es cierto? Uno se imaginaría cuantitativo. Y uno diría, mira, son discretas, porque son números enteros. Ya. Pero cuando nosotros hablamos de cuantitativa, la palabra cuantitativa significa que los números que yo estoy usando son números con los cuales yo puedo hacer operaciones, y operaciones que sean válidas, que tengan sentido, por ejemplo, con una calculadora. Por ejemplo, si yo digo, mira, ¿sabes qué? No sé, pues, José tiene 2 perros y Andrea tiene 3 perros, eso en total hay 5 perros. Tiene sentido, puedo sumar. ¿Se fija? Aunque sean perros de distintas personas, pero tiene sentido que yo las pueda sumar. Que yo diría, esa es la cantidad de perros que hay. Pero piensa usted lo siguiente, pues usted tiene la micro 112 y tiene la micro, qué sé yo, la micro 100. Y usted dice, voy a sumar las micro. Me da la micro 212. Y a lo mejor usted mire y a lo mejor esa micro no existe. No tiene sentido esa línea de uso. Piensa en el número de su celular. Usted tiene un número en el celular. Y su amigo, su amiga, sus compañeros tienen otro celular. Yo le digo, mira, préstame tu número de celular y el mío lo voy a sumar. ¿Qué es lo que da eso? Claro, la calculadora le va a dar un resultado, pero ¿es un celular nuevo eso? Es ridículo. Piensa en el número de su casa. Usted vive en el número 300 y José vive en el número 120. Me da 420. Y en esa casa no existe. No está marcado en ninguna parte. Entonces hay que tener cuidado con los números. Porque a veces los números se usan como código. Código. Cuando los números son usados como código, es decir, lo único que hacen es simplemente distinguir un objeto de otro, nada más que para distinguir, entonces en ese caso se está trabajando en forma cualitativa. La línea de bus es cualitativa. El número del celular es cualitativo. El carnet de identidad es cualitativo. Eso ustedes lo pueden observar cuando, por ejemplo, llenan un formulario. Si ustedes se han fijado cuando se llenan estos formularios en los que uno tiene que entregar sus datos, alguna cosa, le dicen, por ejemplo, supóngase usted, hombre, mujeres, y al lado dice 1, 2. Entonces lo que le están diciendo es que uno escriba un 1 o un 2 según sea el caso. Bueno, pero ese 1, ese 2 significa que el 1 es mejor que el 2 es mejor que el 1. No tiene sentido. Es simplemente un código. Lo único que está haciendo ese número, ni siquiera se puede comparar quién es más grande y quién es más chico, porque no tiene sentido que yo diga que el 2 es más grande que el 1 o el 1 es más grande que el 2, porque se está refiriendo al sexo de las personas, ¿se fija? Ciudad de residencia. 1, Valparaíso. 2, Viña. 3, Quilpué. 4, Villa Alemana. 5, Limache. 6, y así sucesivamente. El 6 es mejor que el 4 porque es más grande. Y resulta que el 6 es, no sé, pues, Olmué. Y el 4, ¿cuál es Villa? ¿No? Pues, no tiene sentido. Es un código. Entonces, cuidado cuando vean los números, porque cuando nosotros hablamos de cuantitativo se refiere a números que se pueden hacer cálculos con ellos. Algún tipo de cálculo. Los cualitativos es cuando los números no se puede hacer cálculo porque simplemente son para distinguir nomás. ¿Se entiende la diferencia? ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Quieren hacer algún descanso? ¿Algunos minutitos? Sí, bueno. Ya, mira, de todas Profe, yo maneras, tengo una duda con el tema de los grupos porque llegó el link que decía grupo 1 y grupo 2. ¿Cómo se va a eh, dividir el curso? no tengo la menor idea por qué habrá llegado ese link con un grupo 1 y grupo 2, porque no, por lo menos yo no lo he mandado, no sé de dónde habrá salido.
de dónde te llegó eso? En avisos al portal, Utla. Qué raro. Ya, voy a tener que averiguar qué diablo, porque yo por lo menos no he mandado eso, no sé. A lo mejor puede ser eso Y para... profe, es del taller, como de la Ah, ayudantía. ahí está, ya sé, ya. Lo tiene que haber mandado el ayudante, ahí está. Ahí tienen que conversar con él. Él es el que tiene que indicarles esa parte, porque ahí esa parte yo no la manejo, eso es resorte del ayudante, ¿ok? Ahí no y entre paréntesis, cuando hablen con el ayudante, le avisan que por favor me llame por teléfono. Les mando el recado. Ya, necesito hablar con él. No lo podía pillar. Ya, entonces, claro, tiene que ser con el ayudante eso. Eso sería. Por eso que no cachaba. Gracias. Ya, ok. Ahora, se va a cortar esta cosa en 10 minutos más. Entonces, hagamos lo siguiente. Démosle los 10 minutos. Cuando se corte, nos tomamos unos 10 minutos de descanso y de ahí retomamos y les doy el descanso necesario. ¿Les parece? Ahí queda. Ya, profe. Ok. Entonces, cuando se corte, acuérdense, 10 minutos, a partir del momento en que se corte, calculen unos 10 minutos más o menos y de ahí retomamos. Ya, chicos, vamos entonces con lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos varios conceptos que son fundamentales. Está el concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de variable. Se fija, son 3 conceptos muy importantes. Hemos visto que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas y a su vez dentro de ellas hay distintos tipos. Hay que distinguir cada una de ellas porque la forma de presentar una gráfica, una tabla o de hacer cálculos de algún tipo no se puede hacer con todas las mismas cosas. O sea, ahí es donde vienen las dificultades. Y es típico que, por ejemplo, en una prueba les pueden decir, respecto de la variable, qué sé yo, intensidad de dolor, usted diría que es una variable letra A, nominal, B, ordinal, B, discreta, B, o sea, pueden preguntarle. Y si usted no entiende, uno va a contestar mal o no va a saber contestar. Tiene que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Ya, entonces, ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a las variables de tipo nominales. Vamos a partir con estas, que son las más básicas de todas, las más elementales de todas las variables. ¿Ya? Vamos a aprender a manejarlas y por lo tanto voy a cambiar acá ahora y me voy a ir a Excel. ¿Ok? Deme un segundo, entonces me voy a ir a Excel y voy a cambiar entonces la presentación. Entonces voy a dejar de presentar acá por un momento y voy a cambiar a, ¿no es cierto? Voy a cambiar a Excel. Entonces, dejar de presentar, me voy, vamos de nuevo a compartir pantalla y vamos a presentar Excel. Aquí está Excel. Es posible que no todo el mundo tenga Excel en su computador o que tenga una versión más antigua de Excel. Ojo con eso. Cuando usted ingresa al portal de la universidad, el portal de la universidad le da la posibilidad de tener acceso a Office, el Office 365. La universidad lo tiene cargado. Yo no sé cómo se hace desde la perspectiva de alumno, porque no lo he ocupado, pero sí he visto que lo tiene. Por lo tanto, ustedes tienen acceso a este tipo de cosas por la vía de la universidad, lo cual es una gran cosa, o sea, igual es un gran servicio que le están entregando, o sea, se lo están entregando gratis y es la versión oficial. Bueno, por lo tanto, cuando yo utilice acá Excel, tienen que tener ojo porque yo estoy utilizando la versión de Excel 2016, que se llama, ¿ya? Entonces, puede que a lo mejor algunos de ustedes digan, profesor, sabe que yo cuando busco aquí me sale distinto. No es que lo que yo estoy mostrando no esté en su, digamos, Excel. Está. Puede que a lo mejor aparezca a veces con un nombre distinto o que esté ubicado en otra posición o a lo mejor el icono que corresponda lo han cambiado. Puede suceder. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un poquito de paciencia para buscarlo, pero de estar está. Parto, ¿no es cierto?, enseñándoles a ustedes en qué consiste todo esto que está aquí. Si ustedes miran todo esto que está acá, ustedes notarán que aquí aparece, bueno, aparece esta pantalla en la cual nosotros tenemos un cuadriculado. ¿Se fija? Aquí aparecen letras, aquí aparecen números. Estas se llaman celdas. Son las celdas. Yo me puedo ir desplazando en la celda a medida que hago clic, ¿no es cierto?, en las distintas posiciones, ¿ya? Y se van marcando esas celdas. ¿Qué se puede hacer en cada una de esas celdas? Bueno, si usted se fija, yo en este momento acá, en lo que ustedes están viendo, estoy en la celda que está ubicada en la letra B y en el número 2. Ahí está indicado, ¿eh? B2. En esa celda yo puedo escribir. ¿Qué puedo escribir? Puedo escribir frases, palabras, puedo escribir números. Por ejemplo, yo podría escribir
qué sé yo, ¿no es cierto? Nacionalidad. Puedo escribirlo. En otra celda yo podría escribir un número. A lo mejor digo, mire, ¿sabe que acabo de escribir el 15? ¿Te fijas? Observa algunos detalles. Note que cuando yo me muevo también acá en esta hoja, aparece una crucecita de color blanco. ¿Se fija? Esa crucecita de color blanco cambia de forma según yo esté ubicado en una posición. Y esto va a ser importante. Si ustedes miran, por ejemplo, acá, ustedes van a notar que si yo me muevo ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, cambia de forma. Mire, fíjese ustedes, ¿ve? Fíjense allá, ¿eh? Cambia. Va cambiando. Entonces, ojo con eso porque va a ser importante. Por lo tanto, pueden escribir palabras y pueden escribir números, todo lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Si yo estoy en nacionalidad y quiero borrar la palabra nacionalidad, bueno, puedo apretar en el teclado del computador la palabra suprimir, la tecla, o puedo presionar la tecla esa, la barra larga esa de espacio. Ahí se borra. ¿Ya? Ahí se borra. Ahí, por ejemplo, presiono suprimir y se borra. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de Excel? El propósito de Excel es permitirnos trabajar con grandes masas de datos y nos permite organizarlo, ordenarlo y procesarlo de una manera que sea mucho más eficiente. Por ejemplo, yo observaba a las niñas que estaban el otro día con la vacunación y estaban con una hoja de papel ahí anotando, qué sé yo. Ya, seguramente que esas hojitas de papel en algún momento van a llegar al escritorio de, no sé si de una secretaria o a lo mejor ellos mismos, no tengo la menor idea, esa parte no la sé. Y seguramente van a tener que pasar eso a un sistema computacional, porque las hojas se pueden perder o sea, cualquier cosa. Entonces tienen que anotar cosas. Por ejemplo, supóngase que quisieran anotar la ciudad en la que vive la persona que se está vacunando. Entonces la persona, por ejemplo, podría anotar ciudad, allá arriba, ciudad, parece que se pegó esta cosa, así que no está escribiendo nada. Ahí parece que, dame un segundito. Es una maña que tiene este equipo, este computador, que de repente se pega unos segundos, ahí, y después empieza a escribir. Ahí está, ¿eh? Ciudad de residencia, por ahora. La ciudad de residencia representa una variable, porque no todas las personas viven en la misma ciudad. Esa es una variable. ¿Se fija? Bueno, ¿qué ciudades de residencia? Supongamos que las personas que yo hoy día vacuné, me tocaron, empezó a mirar el estado y me tocó gente de Valparaíso, me tocó gente de Quilpué, me tocó gente de Villa Alemana, me tocó gente de Viña y me tocó gente de Concón. Esa es gente de acá del Gran Valparaíso. Concón. Se le puede colocar acento también, pero no voy a colocarle los acentos. Concón. Ahí es más cómodo. Ahí está. Ahí está fíjese usted, esta es la variable y aquí están las categorías de la variable, las clases. ¿Se fija? ¿Podrían haber más? Por supuesto que podrían haber más. Naturalmente que podrían haber más. Entonces yo voy y quiero colocar aquí al lado la cantidad de gente que yo vacuné que son de distintas ciudades. Entonces coloco acá número, por ejemplo, número de persona o paciente. Ya, número de personas. Voy a colocar número de personas. Como usted podrá observar, cuando yo escribo esto, se produce algo bastante molesto porque como que queda cortado, como que se cortó esto que está aquí. La pregunta es, ¿realmente se cortó esto o no se cortó? La verdad de las cosas es que no se ha cortado absolutamente nada. ¿Ya? Absolutamente nada. Lo que ocurre simplemente es que donde dice ciudad de residencia, ¿ya? Se va a cortar. Me queda menos de un minuto, así que ojo por si acaso porque se va a cortar en cualquier momento. ¿Ya? Ya. Así que les aviso. Deme un segundo porque aquí se puso medio tonto esta cosa. Se detuvo el sistema acá. No sé si... Dame un segundito porque se va a cortar en cualquier minuto. Recuerde que vamos a tomarnos unos 10 minutos, ¿no? Así que según mi reloj acá son las 9:54 y por lo tanto volveríamos